Mi nombre es Juan Carlos Restrepo, soy profesor del curso virtual de atención al paciente con heridas. Hoy vamos a ver la clase de cómo elegir un apósito para las heridas. Antes de empezar a hablar de cómo se debe elegir un apósito para las heridas, como esta clase es un poco larga, he tratado de dividirla en varios puntos. Primero, qué tipos de apósitos existen. Segundo, cómo y cuándo usarlos, qué inconvenientes hay en su uso y sobre todo, qué cuidados hay que tener cuando se utilizan. Antes de pasar a esto, quiero que tengamos o que aclaremos algunos términos importantes. Como hemos visto en otras clases, hemos tratado seguramente algunas de las definiciones que les voy a mencionar acá. La necrosis. La necrosis, como saben, ya en la clase de valoración lo vimos, es una degeneración de un tejido por la muerte de sus células, debido casi siempre a un suministro de sangre oxigenada, de sangre solita o de oxígeno como tal. Esa es una de las principales características que en la clase de valoración, si no recuerdan, miramos cómo se valoraba. Y aquí tenemos entonces algunos tipos de necrosis. Miren las características que tiene, que es separada del lecho, y mire esta que comprime o que se contiene en todo el lecho, guarda la forma de la lesión. Casi siempre ese tejido necrótico está formado por colágeno, fibrina y elastina, y es una costra, lo que la gente conoce como una costra dura y muchas veces deshidratada. Por eso es que muchas veces usted la ve como rugosa, carrasposa al tacto. Puede ser negro café, pero también la puede encontrar grisácea o amarilla oscura. ¿Cuál es el problema de esta necrosis? Que se impide el proceso de reparación y como tal de regeneración celular. Por eso en muchas ocasiones hay que retirarla, y usted escuchará muchas veces que se hizo una escarectomía, que es que se quita esa escara. Realmente el término de escarectomía no se utiliza, y se utiliza más fácil el término de un desbridamiento cortante. Después de aparte de eso, ayuda a que se generen más microorganismos, haciendo que se dé una infección pues mucho más severa en la herida, o que aparezca infección donde normalmente no hay. Es claro también, como vimos en la clase de valoración, recordando un poquito, que tenemos esfacelo y tenemos escara. Uno es vitalizado y el otro uno semidesvitalizado, y el otro totalmente desvitalizado. Y que casi siempre pues ambos se eliminan por desbridamiento cortante, en el peor de los casos por desbridamiento quirúrgico. El tejido desfacelado, que también lo vemos en la clase de valoración, es un tejido semidesvitalizado, húmedo y amarillento, puede llegar a ser chicloso, ¿sí? Tiene fibrina y exudado, que a la vez contiene bacterias y leucocitos, y también hay que retirarlo, como vimos en la clase de valoración. Recuerde que estamos haciendo un pequeño repaso para saber en qué momento vamos a utilizar muchos de los apósitos que vamos a ver acá. Acá tenemos entonces, mire, ese tejido desfacelar, que está acá específicamente, el tejido amarillo que ve ahí. Mire esta lesión, el tejido desfacelar que se ve acá, el amarilloso. Mire el que está abajo, aparte de que tiene parece como un tejido proteinoide. Y mire este otro, que es mucho más severo, ese tejido amarillo, que es todo esto que ustedes ven acá. Todo esto es tejido desfacelar, que hay que retirarlo para que el proceso de cicatrización siga adelante. La escara es el material seco, negro y duro, casi siempre producido por células y vasos sanguíneos. También hay que retirarlo. Todo lo que sea un impedimento para la cicatrización se debe retirar para que se pueda dar la epitelización como tal. Y hasta que usted no lo quite, no se podrá regenerar nuevo tejido. Por eso la importancia de que se retire de la herida y que ella pueda hacer el tejido de granulación para que se pueda terminar de rellenar o de granular. Es importante también recordar que la presencia de este tejido lo que hace es aumentar el crecimiento bacteriano y, como dije anteriormente, favorecer la infección en la herida. ¿Por qué les menciono sobre todo la necrosis, el esfacelo y demás, y la escara? Porque es lo que más se ve en las heridas y lo que nos va a llevar a tomar decisiones acerca del uso o no de uno u otro apósito. Si está muy seca, si está muy húmeda, pues usted utilizará diferentes tipos de apósitos. Si está infectada, eso es lo que vamos a ver. Muy bien. ¿Pero qué es un apósito? Sí, un apósito, no un parche. Parches son los pedazos de ropa, ¿sí? Que usted con un parche, muchos parches, hace una sábana. En cambio, un apósito es empleado para cubrir y proteger una herida. Recuerde, es apósito y no parche. Es un producto empleado para proteger una herida. ¿Protegerla de qué? De la infección, de un agente externo, de
pedazos húmedos, ¿sí? De cualquier evento externo o acabar con el evento interno que tiene. Aparte de eso, proporciona un medio adecuado para potenciar y promover la cicatrización en las heridas. Si usted hace un mal diagnóstico diferencial de la herida, da un diagnóstico inadecuado, coloca el apósito que no es, seguramente frenará antes el proceso. Si el apósito es adecuado, seguramente aumentará la proliferación de fibroblasto y más fácil podrá llevar a cabo la cicatrización de la herida. Y para ello pues hay apósitos, por ejemplo, si la herida está muy húmeda, que retiene la humedad, como vamos a ver más adelante, o que hacen barrera para bacterias, ¿sí? Y de acuerdo a eso, usted va a tener un sinfín de apósitos en el mercado. Yo acá, como van a ver, solamente voy a mencionar los tipos de apósitos, por decir algo. Voy a decir un alginato, pero no les voy a decir marca comercial. Todos los alginatos en teoría funcionan igual, para que usted, dependiendo en donde trabaje o el que tenga, sabe que funciona, haga, pero no importa la marca. O sea, marcas no voy a mencionar. Entonces los apósitos actuales tienen varias características, muchos de ellos reducen el dolor, disminuyen los cambios en la herida, hacen desbridamiento autolítico. Usted casi que con los apósitos que hay actuales o con el tratamiento avanzado como se conoce, casi que puede hacer de todo en la herida. Obvio, si es bien elegido y sabe qué necesidades son las que tiene su herida. ¿Cómo elige uno el apósito adecuado? Primero que todo, hay que valorar las características del lecho y el tipo de herida. No es lo mismo que usted tenga una lesión por presión, que una lesión venosa, que una lesión por pie diabético, que una lesión oncológica. ¿Sí? Es muy importante, todas tienen lecho diferente. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que hay que retirar la humedad. Vamos a ver cuánta humedad se retira, ¿sí? Cuánto se debe dejar el apósito dependiendo de la humedad. Y hay que preguntarse si la herida está drenando o no, qué tipo de drenaje tiene, si tiene algún tejido infeccioso o si está seca, ¿sí? Qué parte está seca, si está toda seca. Aparte de eso, si precisa desbridamiento y si está infectada, ¿qué le vamos a colocar? Para cada uno de esos eventos que ve en pantalla hay un apósito diferente y hay apósitos que se llaman mixtos que pueden hacer 2 o 3 acciones a la vez. Entonces, ¿qué características debe tener el apósito que vamos a escoger? Independiente de la función que tenga buena permeabilidad gaseosa, es decir, que permita la salida de vapores y demás, permeabilidad de la humedad, en el caso que usted necesite que tenga esta característica, a los microorganismos, que sea impermeable, que tenga un mantenimiento del pH, dependiendo de lo que usted busque en la herida, que mantenga la temperatura, que tenga baja adherencia de la herida. Esto es muy importante porque hay lesiones que se hacen por el tejido pegante que tiene el apósito, la elasticidad y la flexibilidad, que tenga buena capacidad de absorción si su herida está muy húmeda, que sean estériles, que tenga alto grado de cohesión, es decir, que se afiance bastante en la herida y con otros tratamientos, y sobre todo que sea hipoalergénico, porque no sea que el apósito pues le dé una mayor enfermedad al paciente. Muy bien, entonces, ¿qué tipos de apósitos tenemos? ¿Sí? Esta es una pregunta muy importante, porque en el mercado usted puede tener más de 15 tipos de apósitos diferentes. ¿Sí? Aquí les voy a hacer un resumen grande de los tipos de apósitos y cómo se clasifican. Ya usted, de acuerdo a donde trabaje o de acuerdo al acceso a apósitos que tenga, podrá clasificarlo en una de las características de acá. La primera clasificación que vamos a ver son los apósitos permeables, y de acuerdo si son o no permeables pueden ser oclusivos o semioclusivos. ¿Cuáles son los oclusivos? Los que, como ven en pantalla, son permeables a todo, y sobre todo la característica más importante es que aíslan a la herida del exterior. Quiere decir que no tiene contacto con la parte exterior del paciente, con el ambiente del paciente, y ayudan a que se empiece, digamos que más rápido, el proceso de granulación. Los semioclusivos, en cambio, son permeables al oxígeno, al monóxido de carbono y al vapor de agua. ¿Sí? ¿Y a qué son impermeables? A las bacterias.
y al agua como tal. Estos dos tipos de apósitos, tanto oclusivos como semioclusivos, pueden venir en gránulos, ¿sí?, semisólidos, láminas, en cintas o en bolsas con trocisco, como son en el caso de las úlceras exudativas, o sea que tienen reservorio. Pueden mirar entonces que la presentación va a depender mucho del laboratorio, va a depender del tamaño de la herida, si la herida tiene bolsillos, si es una herida muy superficial, y ya usted mirará cuál de esos debe utilizar. A la vez, estos apósitos también se clasifican dependiendo del tipo de material, que es lo que más normalmente vemos, y pueden ser hidrocoloides, hidrogeles, alginatos y poliuretanos. Entonces, esto es lo que más común uno ve en clínica, que estos apósitos se clasifican más por el material. Entonces hay heridas que una vez usted en la historia clínica encuentra que se colocó un hidrocoloide con un alginato, protegido por un poliuretano, etcétera, etcétera. Pero también los puede encontrar dependiendo la presentación y las características como tal, y pueden ser secos. En esos secos, ¿cuáles tenemos? Los adhesivos, los no adhesivos, los de polivinilo, poliuretano también. Mire que el poliuretano puede ser o seco o dependiendo del material como tal. Los de que son tejidos sin tejer, como vamos a ver más adelante, y el poliuretano sin hidrocoloides. Cualquiera de esas características usted puede encontrar en el apósito. ¿Qué es lo importante? Que usted sepa claro cuál se utiliza en qué momento. Normalmente lo que encontramos son simplemente apósitos, como casi siempre por el material, como les mencionaba ahorita. Y también puede tener apósitos secos, no secos, sino que son impregnados, como por ejemplo impregnados con parafina, ¿sí? Hay algunas gasas que son impregnadas, o con vaselina, o impregnadas con furacil, ¿sí? O con triglicéridos o con silicona. Puede ser cualquiera de esos tres, no son secos del todo, tampoco son húmedos del todo, sino que simplemente están impregnados por un producto. Hay gasas de Triticum vulgare también que se pueden utilizar, que se pueden clasificar dentro de estos no secos. Entonces, usted debe tener en cuenta cuál es su necesidad dependiendo de las características de la herida. La herida, como se dice vulgarmente, le dice a usted qué le debe colocar. Esas son algunas características, son muchas y muchas veces uno no se detiene a mirar si el apósito contiene esas características. Simplemente usted sabe que si usted tiene una infección, pues coloca un apósito de plata, y muchas veces, entre otros apósitos, el más común es el de plata, pero muchas veces no se pregunta qué tipo de plata tiene, cómo es la liberación de la plata, sino que simplemente coloca el apósito de plata porque usted sabe que la infección le teme a la plata como tal, pero hay que ir un poquito más allá de las características. Otra de las características solo que hay que tener en cuenta es cuándo se cambia el apósito como tal. Muy bien. Digamos que cada apósito tiene su prospecto, es decir, tiene sus instrucciones donde le dice cada cuánto se debe retirar, pero ojo, hay que tener en cuenta que esto es individual con el paciente. Las características de la herida del paciente y el desarrollo normal de la herida te va a decir cada cuánto se debe curar o cada cuánto se debe cambiar. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de los apósitos de plata, es normal que usted vea en el prospecto que dice que se debe cambiar cada 7 días, pero hay que tener en cuenta que si la herida tiene un exudado muy aumentado, puede que a las 2 horas o a las 24 horas haya que cambiarlo. Por eso va a depender mucho de las características de la herida y no del prospecto como tal. Entonces, algunas de las normas para que usted sepa que se debe cambiar el apósito es cuando el gel de la herida o el exudado de la herida está a 1 centímetro, 1,5 centímetros del borde, ¿sí? Cuando el exudado es excesivo, que llena rápidamente el apósito. Otra de las características para cambiar el apósito es cuando el gel formado se rebasa del borde, es decir, se sale como tal de la capacidad del borde y se empieza, me perdona la utilización del término, como a chorrear, como a regar del límite como tal. Y cuando se pierde oclusividad, si es un apósito que lleva cierto nivel de pega, de adherencia, y se empieza a correr o se empieza a despegar, a ese apósito hay que cambiarlo. Entonces, lo que les decía, dice que el apósito se puede dejar hasta 7 días, pero hay que valorar las características de cada paciente y de cada herida, que usted puede tener 2 pacientes con heridas similares, pero con características diferentes.
En esta utilización de apósitos utilizamos mucho unos apósitos que realmente no son apósitos, pero funcionan como tal. Me explico. Los ácidos grasos hiperoxigenados, conocidos como AGHO, ácidos grasos hiperoxigenados, son compuestos a base de ácido linoleico, oleico, esteárico, palmítico, todos esos ácidos grasos que vemos en biología, si se acuerdan, el ácido eicosinoico, araquinoico, que lo que hacen esos ácidos hiperoxigenados que tenemos en este momento en Colombia tienen estos ácidos grasos y aparte tienen XCetone arbenzae, que es conocido como la cola de caballo o la hierba de San Juan, que es el Eripericum perforatum. Esos ácidos grasos combinados con una de esas hierbas lo que hace es que al aplicarlo en la herida, ¿sí? Da directamente protección a la membrana celular para protección de agentes externos y evita que sea más lento la ruptura de la piel, ¿cierto? Te ayuda entonces, resistencia de la piel, restaura la circulación capilar y contrarresta el efecto de los radicales de oxígeno. Eso es muy importante, sobre todo si tiene pacientes que están encamados por más de 4 o 5 horas. Solamente con la aplicación del spray de los ácidos grasos hiperoxigenados el paciente puede estar de 6 a 8 horas en la misma posición sin que haya ruptura de la piel. Y aquí hay pues algunos artículos que lo invito, están en la unidad para que tenga en cuenta y los lea la efectividad de estos ácidos grasos en varios tipos de lesiones como pie diabético y úlceras vasculares. Lo mismo para úlceras por presión. Aquí le dejo pues algunos estudios que seguramente le van a servir. Estos ácidos grasos entonces son soluciones oleosas o en emulsión que lo que hacen es que aumentan la tonicidad cutánea, mejoran la microcirculación y evitan la deshidratación. Usted se lo puede colocar al paciente, se lo puede aplicar al paciente, así el paciente no está en riesgo de tener una úlcera por presión, sino que usted necesita que se hidrate la piel, ¿sí? Vienen en solución y cuando vienen en solución oleosa casi siempre es para presentación de úlceras por presión y cuando vienen en emulsión es para tratar heridas de extremidad inferior. Muy importante. Les repito, pueden ir en solución oleosa o en emulsión. Acá en Colombia los tenemos solo en solución oleosa, que es el más común.